Entonces, entendida esta función de la publicidad, debemos de analizar lo siguiente, y creo que también lo planteé. La publicidad es una forma de proceder, pero será, bueno, no es absoluta, como muchas formas de proceder en cualquier procedimiento. Es decir, la regla general es la publicidad. ¿Por qué? Bajo el principio de lo que se hace en oscuro, se hace para perjudicar. Aquí, en este sistema, ¿qué es lo que se pretende? No tenemos nada que ocultar. Vengan, vean qué estamos haciendo. Pero puede haber o puede darse ocasiones donde un acto procedimental se haga de manera privada, no secreta. ¿Esto qué quiere decir? Que el control externo, es decir, el público, no podrá presenciar los actos. Pero el control interno, el control endoprocesal, es decir, las partes, siempre estarán presentes. ¿Queda claro? Y les daba diversos ejemplos, ¿no? El día de mañana decía, cuando ustedes puedan acudir nuevamente a los tribunales, podrán presenciar audiencias. Incluso es una práctica común, todos los alumnos en práctica forense de derecho civil, familiar o penal, se les manda a que presencien una audiencia. Hoy en día, por las situaciones sanitarias que vivimos, pues esto es mucho más difícil. Pero es necesario. ¿Para qué? Uno, para que ubiquen dónde están los tribunales. Dos, para que vean todo el rito que es entrar a un tribunal. Y tres, se vayan familiarizando pues con el lenguaje, con los términos, con la forma en la que se hace un proceso. De ahí que yo les he compartido varias audiencias. Ya ustedes más o menos saben de qué se trata, ¿no? Ya como a la tercera audiencia ya medio le agarraron la onda o todavía no. Pero, ¿están de acuerdo conmigo que verla en una pantalla, pues al fin y al cabo es como que algo lejano? No es lo mismo que estar ahí, que olerlo, que me regañe el policía antes de entrar, que el juez me calle por estar jugando con mi teléfono, que esté sentado al lado de la mamá del que está siendo juzgado. Porque recuerden, nos lo dice Carneluti, que el proceso también es drama, ¿se acuerdan? Y si ustedes no lo viven, difícilmente lo van a entender. Pero si bien la ley dice las audiencias son públicas, hay excepciones. Si vamos a discutir, y aquí esto aplica en todas las materias, si vamos a discutir en una audiencia alguna cuestión donde esté inmiscuida la intimidad de alguna de las partes, pues no lo puede escuchar el público, ¿están de acuerdo? Piensen ustedes lo siguiente. Un asunto o un procedimiento penal donde estemos investigando si se cometió o no una violación. La ley, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, establece que al momento de que la persona que sufrió este acto declaró, no puede ser revictimizada releyendo o haciéndole repetir una y otra vez en qué consistió el acto.
¿Por qué? Porque le podemos causar algún daño, ¿están de acuerdo? Y me refiero a un daño emocional. Pues imagínense ustedes que el día que vamos a debatir cómo ocurrieron esos hechos, pues vamos a poner ahí a 40 desconocidos a escuchar esta circunstancia, pues la señorita se va a sentir pues todavía más ultrajada, ¿no creen? Si suficiente es debatirlo ante un juzgador, un ministerio público y unos abogados que pues somos ajenos, entonces estas circunstancias, ¿qué nos dice la ley? Esto no es público, ¿están de acuerdo? Incluso debemos de proteger la integridad y la identidad de esta persona. En estos tipos de casos, ni siquiera decimos el nombre. Es con una identidad reservada. Y lo mismo ocurre cuando discutimos temas de familia, temas de menores de edad. En los procedimientos familiares, pues imagínense si están discutiendo alguna cuestión relacionada a una infidelidad, pues igual, no creo que esa audiencia deba de ser pública, ¿o sí? Aunque el chisme se ponga bueno, pues el juzgador tendrá que velar que estos sujetos ajenos al proceso estén ahí. Pero el principio o la publicidad interna entre las partes, ese no puede ser violentado. ¿Queda claro? Y esto poco a poco ustedes verán que se va a ir regulando de este modo. Les digo yo, en materia penal hay norma expresa que dice que el juez no puede reunirse con ninguno, ni con el abogado, ni con alguna de las partes, sin que esté presente la otra para tratar temas relacionados con el asunto. ¿Están de acuerdo? Pensemos lo siguiente, el juez es mi amigo y yo por azares del destino tengo un asunto con él, me refiero a la materia penal, pero bueno, si nos reunimos a comer, a platicar, o si jugamos fútbol los domingos, ¿estará el juez violentando esta norma? Pues no. Cosa distinta es que yo pida una cita y hable con él del caso en concreto. En materia civil, todavía no se tienen reglamentaciones como esta. Y es posible que usted pida una cita para ir y hablar con el juez para platicarle su caso. Le llaman comúnmente alegato de oídas. Pero en rigor de verdad tendría que ir desapareciendo esto. ¿Están de acuerdo? Porque imagínense ustedes, pensemos bien, yo nada más entro con el juzgador para explicarle de manera resumida mi caso, para que él tenga una visión clara de qué se trata y resuelva conforme él considere. Pero también puede darse el caso de que yo le diga algo, pues es más, ¿creen que le voy a decir algo que me perjudique? ¿O le voy a contar nada más lo que yo quiero? Entonces esto se vuelve una práctica común, pero que debemos de empezarla a desterrar. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente característica. La siguiente característica es la referente a que existe una paridad absoluta de derechos e igualdad de instancias entre el actor o acusador y el demandado o reo. ¿Esto qué quiere decir?
que en el proceso acusatorio se tiene una igualdad legal. Y esta igualdad legal debe de ser objetiva. Debe de propiciarse y debe de darse de tal forma que la ley permita a ambas partes hacer las mismas actividades y que sus alegaciones y pruebas tengan el mismo valor. Porque de lo contrario, no hay una igualdad. Y aquí viene lo mismo. A veces en los códigos se establecen igualdades meramente pues, vamos a decirlas de título, de relumbrón, pero al momento de reglamentar el debate, pues no existe tal. Es decir, te dice la ley, voy a inventar un caso, ¿eh? Esto no está establecido así, lo tuvimos vigente algunas ocasiones, pero ya actualmente no recuerdo casos legales donde esté así. Pero lo teníamos, ejemplo, en materia de responsabilidad de servidores públicos. Un procedimiento donde queríamos ver si sancionamos o no a un servidor público. Esto le estoy hablando aproximadamente 5 o 6 años. Te decía la ley, existe igualdad entre las partes. Y es más, al sujeto, al servidor público que estamos investigando, tiene todos los derechos. Pero la ley te disponía, el día de la audiencia, el servidor público deberá de presentarse. Puede venir acompañado, si lo desea, por un abogado, pero su abogado no podrá participar en la audiencia. Elizabeth, como que, ¿cómo? ¿Sí? Así pasa. Y no podrá participar en la audiencia. Y llegando a la audiencia, te vamos a preguntar, ¿hiciste la actividad o la conducta que te están acusando? En el entendido que si callas y no me contestas, voy a entender que sí la hiciste. Si no vienes a la audiencia, también voy a entender que sí lo hiciste. Si vienes y me dices que no lo hiciste, pues me tienes que probar que no fue así. En el entendido que todo lo que tú digas tiene valor meramente indiciario. Y todo lo que yo recabé tiene valor probatorio pleno. Les pregunto a ustedes, ¿hay una igualdad de armas? Pues prácticamente es, pues ya condéname, ¿para qué llego? ¿Queda claro? Entonces, ustedes tienen que ver que esta estructura procesal está diseñada para llegar a un objetivo. Y este andamiaje es independiente del sentir de quien lo interprete. Porque quien lo interprete o quien lo utilice puede querer hacer una cosa, pero si la norma está destinada a algo, será siempre o muy difícil evitar su finalidad, como en el caso que yo les digo. Pues si ya está diseñado así, va a ser muy difícil que un sujeto salga sin responsabilidad en un procedimiento administrativo. Por fortuna, este sistema que yo he descrito ha cambiado. Ya no existe así como yo lo describí, ya no lo tenemos vigente.
estuvo. Entonces, dense cuenta cómo estamos en un periodo de transición. ¿Sí queda claro? Ayer, ¿alguno de ustedes tuvo oportunidad de estar presente en el evento este de impartición de justicia? Yo. Usted, Denise. Ujú. ¿Y qué notó de esto propiamente de la impartición de justicia? ¿Qué? Pues mencionaron mucho esto de que continuamente hay una violación al debido proceso, bueno, al derecho que tenemos al debido proceso, y que en México como que, no sé, siempre hay como, o sea, hablaron un poco de los linchamientos porque hablaron de que no había una certeza por parte de la ciudadanía de que, pues de que había realmente justicia, ¿no? Entendido como justicia, pues una concepción muy, pues muy ideal, creo yo. Entonces, tenía relación con esto de que pues las personas por eso buscan justicia, hacerse justicia por propia mano, ¿no? Porque no, como que no creen mucho en el proceso legal que se aplica en México para la impartición de justicia. Ok, pero notó también que se discutía desde qué es eso de impartir justicia, ¿no? Ah, bueno, sí, porque no sé, supongo que también es algo muy, no sé, subjetivo. ¿Y cree usted que debiese ser así? Pues no, no debería de ser así porque es algo que debería de estar sumamente claro, ¿no? O sea, ¿cómo voy a impartir justicia si no tengo idea de qué es? O tengo una idea tal vez cerrada o distante de lo que es. Pues ese es el problema, el gran problema. He aquí el problema, decimos. A veces llegamos al proceso de verdad, a ver qué pasa, porque de repente nuestro juez nos puede tocar un juzgador con esta concepción de yo estoy haciendo justicia. Bueno, pero ¿qué es la justicia? Ujú. Lo que él quiera, ¿no? Es que para mí esto es lo justo, bueno, señor, pero pues yo no vengo a que usted exprese su sentir aquí, yo vengo a que me aplique una norma. Sí, yo concuerdo con usted porque había, creo que el licenciado Islas hablaba de que es un sentir, pero pues un sentir igualmente subjetivo. Entonces, Sí, no pues, sé, seguimos cayendo en lo mismo de que se basa en la subjetividad y en, no sé, en concepciones muy ideales que se tienen sobre respecto a qué es justicia. bueno, la sesión de ayer yo quedé maravillado cuando me dicen, la justicia es como el amor. Ah, sí, sí me sorprendió un poco también. Yo nunca había escuchado eso, porque cuando estás enamorado, lo sientes. Y cuando no, pues también lo sientes. Así es la justicia. Cuando hay justicia, la sientes. Y cuando no, también sientes que no hay. Me recordó a Santo Tomás de Aquino cuando le preguntaban, oye, Santo Tomás de Aquino, ¿qué es el tiempo? Y contestaba Santo Tomás de Aquino, híjole, pues yo sé perfectamente qué es el tiempo cuando no me lo preguntan, cuando me piden que lo definen, se me olvida. O Sí. sea, un misticismo ahí. Yo me imagino entrando al juzgado así entre tinieblas y sacrificando una cabra para ver si bajan los Sí. dioses a impartirnos justicia. Ujú. Algo realmente interesante. Yo soy más un sistema acusatorio adversarial y esa es la característica a la que vamos. No tiene como finalidad buscar justicia. Entendámoslo. No quiere decir que no pretendamos ese fin o ese ideal, pero institucionalmente no está diseñado el procedimiento para ello, ni para encontrar verdades absolutas, ni para tener justicias. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en el proceso inquisitivo sí hablaban de buscar justicia. ¿Se acuerdan? La finalidad de todo el procedimiento era buscar una justicia. En este caso, la justicia divina, la justicia de Dios.
Y teniendo ese faro, pues se hicieron procedimientos donde se violentaron muchos derechos. ¿Están de acuerdo? Y con esta idea de la justicia, y dense ustedes cuenta que las normas que normalmente restringen derechos humanos empiezan hablando de la justicia y del bien común. Dos cosas abstractas, porque si yo les digo, esto es para el bien común, es para el bien de todos, pero ustedes me dirán, pero eso no es bueno para mí. Por eso, pero para los demás sí. Para usted no, porque es un egoísta, clasista, envidioso, pero para el resto sí. Oiga, bueno, pero si para el resto es bueno, ¿y por qué me va a perjudicar a mí? Pues porque más vale que sufra uno a que suframos todos. ¿Les parece bonito el argumento? Pues si no me vas a perjudicar, a mí me encanta, pero si yo soy el que va a sufrir. Y dense cuenta, reitero, chequen ustedes normas de índole de restricción de derechos humanos y van a ver que su fundamento siempre va a ser esto: evitar la impunidad, las injusticias, proteger al bien común. Fíjese, puras cosas bonitas que suenan hermosas, pero que se pueden interpretar del modo que guste a quien está emitiendo la norma. ¿Qué será el bien común? Está difícil, ¿no? Oigan, no vamos a vacunar a niños menores de 12 años. ¿Por qué? Pues porque la necesitan más las personas de 40 años y más. ¿Están de acuerdo que ahí estamos en presencia, pues, de una decisión que por cualquiera de los dos lados va a perjudicar a un sector? Pero si yo me envuelvo en la bandera de la justicia, pues cualquier decisión puede ser igual de válida, ¿no? Y en el procedimiento acusatorio no se tiene esa finalidad. La finalidad es más mundana. La finalidad es aplicar un procedimiento en el que se respeten las garantías establecidas en ley. Entonces aquí vemos otro gran cambio. Pero así como percibió Denise, se van a encontrar ustedes el día de mañana estos problemas. Van a encontrar ustedes jueces o abogados que hablan de estos factores, reitero, ideales, preciosos, plausibles, pero que en la práctica, discúlpenme, yo escuchaba que el impartidor de justicia decía que los abogados ayudamos a hacer justicia. Discúlpenme, yo llego a un juzgado a ganar mi caso. No sé ustedes qué van a hacer mañana. ¿O qué le van a decir a su cliente? No, discúlpeme. Aquí venimos a hacer justicia y a descubrir verdad. Eso que usted me está diciendo no es válido. No. ¿Creen que lo hagan? Un segundo. Bueno. Perdón, llamada de número equivocado. Les decía, estas cuestiones hay que irlas entendiendo. Dependen del sistema. Nuevamente, no hay que confundir que en un sistema acusatorio mentimos y que lo que queremos o su finalidad es meramente ganar. No. En un sistema acusatorio se busca la aplicación libre de subjetividad de las normas para de ese modo garantizar
una resolución objetiva. Porque reitero, basarnos en ideales subjetivos para resolver, pues será mucho más difícil de analizar. Es decir, será la misma concepción de justicia para Adrián que para Erandi o para Naomi, o la sentencia que yo emita resolviendo el conflicto entre Edgar y Osvaldo. Si le doy la razón a Osvaldo, Osvaldo, ¿seré justo? ¿Qué piensas? Pues dependería, profesor, o sea, Pues te di la razón. ¿Qué más quieres? ¿No seré justo ni así? bueno, para mí yo diría que sí, pero pues ¿Y a quién, no sé, ¿y a quién le estoy preguntando? ¿A ti? ¿Soy justo o no soy justo? sí, sí sería justo. ¿Y para ti, Edgar? Pues no. Pero en cambio, si dijéramos, aplicó la norma, pues eso ya será un poquito más fácil de ver si estoy en lo correcto o no. Entonces, en un sistema acusatorio, no se tiene como finalidad la búsqueda ni de la verdad absoluta ni de la justicia. Estos dos son valores entendidos de sistemas inquisitivos. De ahí el nombre, inquirir, busco verdades, busco justicia. En cambio, en un procedimiento acusatorio, el juzgador es un director del proceso y yo trabajo con los elementos que me den las partes. Y si las partes vienen aquí a mentirme, pues yo trabajo con lo que ustedes me dan. ¿Están de acuerdo? Un segundo. Muy bien. Y entonces, Denise, en resumen, ¿qué le pareció el evento? ¿Interesante? Interesante, sí, porque pues sí me dio esa noción un poco de por qué es que los mexicanos hacemos, bueno, no sé si solo los mexicanos, pero por lo menos vivo aquí y pues es lo que sé, que hacemos mucho estas cuestiones de hacer justicia por propia mano, porque nos parece que es así y que, no sé, es como nuestra opción. Eso y que, pues sí, se viola continuamente nuestro, bueno, el derecho que tenemos a un debido proceso y que como usted mencionó, creo que mencionó que a veces se conforma con que por lo menos le respeten sus derechos a su cliente, o sea, porque a veces ni siquiera eso pasa, entonces, pues por lo menos que se los respeten, ya de menos. Entonces, eso. Sí, es que les va a pasar mucho, ¿no? Cuando ustedes escuchen a las autoridades de cualquier poder, pues ya saben que ellos como que viven en otro país, ¿no? ¿No les ha pasado? Tú los escuchas hablar y te dicen, no, 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 la justicia es maravillosa. Es más, decía este fulano, yo hasta conozco el caso mejor que los abogados. Llegan y se sorprenden que les digo, no, señora, a ver, usted conoció a Pedro una tarde de octubre con el sol a un costado y cuando volteó y el destello de sus ojos castaños fue la que la enamoró. No me venga ahora a decir que no fue así. Lo ves y dices, ay, sí, güey. Ajá. Yo llego y no sé, les pides algo por escrito y te contestan diverso y vas y les reclamas y hasta se enojan. Pues es que no es claro usted. Entonces, por eso, como que vivimos en mundos paralelos, ¿no? No sé si, oiga, se le dice a nuestro presidente, oiga, vamos al mercado y todo está carísimo. A ver, ¿ha subido en valor nominal o en valor real? Ah, entonces no estén dando lata, no ha habido ningún aumento real en los productos, solo nominal. ¿Y se dan cuenta cómo entonces entramos a un mundo de la posverdad?
donde todo es hermoso y bonito, pues porque ese es el discurso. Pero salimos y nos encontramos cuestiones aberrantes. Yo le comentaba ayer en la intervención a esta persona, digo, oiga, pero ¿cómo me puede usted hablar de que decía una impartición de justicia humana? Le digo, cuando yo tengo que defender a mujeres víctimas de violencia, y lo primero que hacen al llegar a una agencia del Ministerio Público es que son revictimizadas y me las dejan 12 horas esperando para que les tomen su declaración. Y los estudios tendientes a todas estas cuestiones que ustedes se imaginan que son estudios ginecobstetricios y demás, prácticamente es una segunda violación. ¿Dónde está esa justicia con enfoque humano de la que usted me habla? Discúlpeme. O en juzgados de familia donde un señor puede agarrar, quitarle a sus hijos a la madre, llega al juzgado a pedir justicia y le dicen, a ver, señora, primero esto va a tardar, ¿eh? Mejor arréglese con el gordo. ¿Qué le hizo? Ni modo que el señor esté loco y le haya quitado a los niños porque sí. Además, también es su padre, ¿eh? O sea, ¿dónde está esa visión que nos vienen a contar? Es un debate que tiene años, muchísimos años y seguirá siendo. ¿Por qué? Porque este ideal de justicia se nos va metiendo mucho en los aspectos procedimentales, pero queda en una cuestión subjetiva. No tenemos un estudio profundo de qué es. Entonces, esto se vuelve complicado. Por eso les decía, recuerden sus clases de teoría del proceso. Cuando hablamos de estados de derecho, el paradigma es uno. Cuando hablamos de un estado constitucional de derecho, el paradigma es otro. ¿Sí queda claro? No sé si fue con ustedes o en qué grupo me dice un alumno, maestro, yo lo único que aprendí en teoría del estado es que estado se escribe con E mayúscula. ¿No fue aquí? Le digo, bueno, si quieres eres sincero contigo mismo. Porque su maestro lo regañaba mucho cada que escribía estado con E minúscula. Pero de ahí en fuera que no se acordaba de nada. Le digo, pues imagínate que estás en una clase de medicina y yo te estoy dando los fundamentos del sistema digestivo. Pero tú me vas a decir, maestro, en mi clase de anatomía lo único que aprendí es que anatomía se escribe con A mayúscula. De ahí en fuera no me acuerdo de nada. ¿Creen ustedes que este médico los pueda operar el día de mañana? Pero ustedes como abogados sí la van a armar, ¿a poco no? Eso, diferente. Yo aunque no sepa qué es Estado, qué es justicia, usted deme su caso y yo me paro ante un juez y se lo gano. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Están en los semestres formativos y de verdad es muy triste que lleguen a 10º. Y les preguntamos algo tan sencillo como esto y se queden con cara de ¿a poco eso me va a servir, maestro? Denle una repasadita. A ese grupo les recomendé un libro que se llama Teoría General del Estado y del Derecho de Hans Kelsen. Es un libro pequeñito. La parte referente a la teoría general del Estado son 200 páginas. Y hasta donde yo sé, lo pueden conseguir de acceso gratuito, en PDF, en el internet. ¿Sale? Es de Editorial UNAM, traducción de don Eduardo García Maínez.
les va a servir bastante. Ya llevaron ustedes introducción al estudio del derecho, ¿no? ¿Y les dejaron leer introducción al estudio de derecho de García Maínez o qué les dejaron leer? Jania. Entonces, ¿qué? ¿Cómo llevaron la clase? Me van a decir, maestro, en introducción al estudio del derecho aprendí que derecho se escribe con D mayúscula. ¿Ya? Porque ahí es donde estudiamos precisamente todas estas cuestiones, institución jurídica, categoría. Bueno, lo mismo, si pueden, consíganse ese librito, que como su nombre lo indica es única y exclusivamente un acercamiento a la ciencia jurídica. Si no empiezan a estudiar a la ciencia jurídica como eso, como una cuestión científica objetiva, van a llegar a 10º semestre sin saber qué es el derecho. Y entonces van a decir, ¿qué es el derecho? El derecho es como el amor. Cuando lo tenemos, lo sentimos, y cuando no, pues no. ¿Ustedes creen que otro profesionista va a decir eso? Entonces, retomen todo lo que no han sentado bien sus bases para irlo construyendo estas cuestiones. Porque si no, el día de mañana que lleguemos a un procesal penal, si ustedes no han entendido todo esto que estamos platicando, que es el sustento del sistema acusatorio, les va a costar muchísimo trabajo poderlo aplicar, poderlo llevar a la praxis. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, como el juez no busca verdades y no busca justicia, viene la siguiente característica. Este juez constituye un tercero. Y aquí se los voy a explicar como me lo explicaron a mí. Y si yo lo entendí, quiere decir que cualquiera lo puede entender. Y así me lo dijo mi maestro. Mi maestro me dijo, un juez es un tercero. Por lo tanto, no es ni primero ni segundo. ¿Ya vieron la explicación? Está fácil, ¿no? Al no ser ni primero ni segundo, pues no va a ser lo que hace el primero o el segundo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí debemos de entender al juzgador como un sujeto distinto de aquellos que plantearon el conflicto. Tendremos dos partes, ¿están de acuerdo? Accionante y reaccionante. Esta característica de que el juzgador es un director vamos a entenderla desde un aspecto de su función. Este tercero, por mandato de ley, va a tener estructuralmente las siguientes funciones. Bueno, características primero. Debe de ser imparcial. Es decir, que no tenga ni un interés mediato o inmediato con el objeto en discusión, con lo que estemos debatiendo. Eso quiere decir que es imparcial. Yo les pregunto, ¿ustedes acudirían ante un juez parcial? ¿Irían a un juzgado? Pues yo sí, si es parcial conmigo, pues sí, ¿no? Para favorecerme.
Pero como no sabemos si va a ser conmigo o va a ser en contra mía, vamos a pedir que la norma garantice la imparcialidad del juez. Y esta debe de ser una imparcialidad objetiva. Al respecto, estudiaremos más de ella cuando hablemos del juez. Hay una parte en nuestro temario donde hay que hablar de los sujetos procesales. Entonces, ya nos tocará referirnos a ella en su momento. Muy bien. Estos sujetos procesales, uno es el juez y hablaremos de esta imparcialidad más a detalle. De momento, me basta con que ustedes entiendan que imparcial es pues no estar a favor de ninguno del otro, no tener interés en lo que se resuelva, porque si existe cualquier tipo de interés, pues obvio voy a resolver para tratar de proteger lo que es mío. ¿Estamos de acuerdo? O lo que creo mío. La segunda característica es la independencia. Y esta independencia, pues debe de ser objetiva, funcional. ¿Cómo la podemos explicar? Que el juez solamente debe de estar sometido al respeto irrestricto de la ley. Es a lo único que él debe de estar sometido. Respecto de todo lo demás, debe de ser independiente. Es decir, a él no le debe de preocupar qué diga el poder político, qué diga el poder económico, qué digan las partes en el proceso. Es más, qué digan los propios órganos administrativos de su tribunal. Él debe de ser independiente a todo y únicamente preocuparse por resolver. Esto se resume en una frase: sin esperanza ni miedo. Él debe de resolver sin esperanza ni miedo. Sin esperanza que esto que resuelvo pues me lleve a otro huesito más alto. Y sin miedo a que, ay no, ¿qué tal si resuelvo esto y no les gusta y me corren? Para ello, la independencia debe de estar garantizada con una estabilidad en el empleo. El juez debe de tener la tranquilidad de que cuando se siente a resolver algo, no importa cómo sea esto, el día de mañana seguirá teniendo trabajo. Porque si no, piensen ustedes, pónganse en esos zapatos, ¿cómo van a resolver ustedes? Pues protegiendo la chamba, ¿no? ¿O qué van a hacer? Siendo realistas. Entonces, esta independencia, lo mismo. Profundizaremos en ella más adelante. Pero la independencia de la función jurisdiccional es importantísima. Incluso en estados donde esta independencia no es clara, se encuentran claras violaciones al debido proceso. Vean ustedes lo siguiente. En el sistema inquisitivo había una independencia del Poder Judicial con lo que quería el Estado. No, ¿verdad? El tribunal tenía interés en embargar bienes porque esos bienes pues pasaban a ser de su propiedad. Pues sí, tenía un interés, ¿no?
Entonces, en este sistema no ocurre. Y la tercera característica del juez en el sistema acusatorio. El juez tiene que ser imparcial. Es decir, que no sea parte en el proceso. Y aquí es lo que les explicaba. Lo que les explicaba que me decía mi maestro. Al ser tercero, no es ni primero ni segundo. Por lo tanto, no va a realizar ninguna actividad que hace el accionante o el reaccionante. Les pregunto a ustedes, ¿quién señala hechos en un proceso? ¿Las partes o el juez? En este proceso que estamos hablando acusatorio. ¿Quién será? Las partes. Las partes. Entonces, el juzgador, al no ser parte, al ser imparcial, ¿puede señalar hechos? No. ¿Quién ofrece pruebas? ¿Las partes o el juez? Las partes. Las partes. Entonces, el juez en este sistema tiene prohibido ofrecer pruebas. ¿Quedó clara esta característica de la imparcialidad? Reitero, regresaremos a ella cuando estudiemos al juez. ¿Sale? Pero me interesa que ustedes vayan viendo que aquí entonces tenemos a un juez distinto del juez en un sistema inquisitivo. Muy bien. ¿Se acuerdan en esa audiencia donde le digo al juzgador, oiga, déjeme hacer mi alegato y ya después usted decide? Porque tal parece que usted, en lugar de estar en esa mesa, tendría que estar aquí al lado como Ministerio Público, porque usted está alegando cuestiones que me tendría que alegar él. Y funcionalmente no está cumpliendo con ser un director del debate. Está usted debatiendo conmigo, ¿se dan cuenta? Yo doy mi argumento. Si no tengo la razón, usted me resuelve diciendo, no tienes la razón y se acabó. Yo hago valer mis medios de impugnación y vámonos. Y les voy a compartir otra audiencia. Espero que no les moleste esto de las audiencias. Yo siempre con mis alumnos, como les digo que yo me la vivo en el proceso, les comparto las audiencias. Les voy a enseñar una audiencia que recién tuve, donde la actividad del juez me pareció ejemplar. Así como digo, este juez es pésimo, este otro juzgador yo no lo conocía, no tenía el gusto. Muy bien. Conocedor de los derechos humanos, de los tratados internacionales, una resolución fundada, motivada, independientemente que me dé la razón o no, porque eso, pues, como sea, ¿no? Puede que a veces concordemos y me otorguen la razón y puede que me digan no, pero que sea fundado, motivado, explicado, con un absoluto respeto entre todos. Y la audiencia, fíjense que hasta uno se la lleva bonito. Y también me gusta a mí presumir los jueces que son así. Entonces, les compartiré esa audiencia para que ustedes vean que hay de todo. Tampoco quiero que ustedes tengan la idea de que los jueces son como este que les envié o como aquello, sino es como todos nosotros. Hay muchas caras, muchas actitudes. ¿Queda claro? De ahí que cuando ustedes lean Elogio a Jueces de Piero Calamandrei, verán parte de esto que les platico. Él lo explica
Muy bien. Veamos entonces la siguiente característica de el sistema inquisitivo. En este sistema, la confesión no es considerada una prueba. Aquí vamos a ver que a diferencia del sistema inquisitivo, perdón, no está reglamentada la confesional como una prueba. Es decir, en el sistema inquisitivo recordarán ustedes que la confesión hasta era la reina de las pruebas. Acá no. Aquí la prueba no tiene el carácter, perdón, la confesión no tiene el carácter de prueba. Será cuando más un indicio, pero no lo vamos a considerar una prueba y mucho menos una prueba con valor probatorio pleno, como ocurría en el anterior sistema. Aquí, por el contrario, vamos a hablar de que únicamente la confesional se va a desconfiar de ella. El juzgador, cuando vea una confesión, nos dirá, esto no es, tendrá desconfianza al respecto. Dirá, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué está confesando este sujeto? Y al tenerlo así, nos permitirá entenderlo siempre con esta desconfianza. Es decir, una confesión debe de estar unida a otras pruebas. La voy a analizar siempre desconfiando de ella. Y esta confesional tiene que ser verosímil, soportada en otros datos. De modo tal que ustedes dense cuenta, pues que no se convierte en una probanza, sino en un indicio de que esto puede que haya ocurrido, pero necesitamos más para poderlo tomar como cierto. Y así podemos encontrar casos en donde el sujeto va confeso y aún así sale absuelto. ¿Sí queda entendido? Pero como tenemos tan arraigada la idea de que ya confesó, ya se amoló, pues ahorita ustedes me dicen, sí, maestro, sí, y ya los veré en sus procesos. Pero si ya aquí dijo que sí fue, ¿por qué no lo condenaron? Eso entendámoslo como una postura inquisitiva. ¿Sí queda claro? En el sistema acusatorio, la confesional no es un medio de prueba. E incluso está desapareciendo. En un procedimiento penal no se puede ofrecer la confesional del sujeto investigado. ¿Vale? Ahí te das cuenta que el que está llevando el caso no conoce proceso penal porque ofrece confesionales. En materia civil, poco a poco
va desapareciendo y ya se reglamenta declaración de parte, que es muy distinto a una prueba confesional. Nosotros estamos viviendo, como nos gusta, un sistema, vamos a llamarlo raro, híbrido, donde tenemos reglamentada confesión de parte y declaración, perdón, confesionales y declaración de parte. Ejemplo, en el Estado de México se reglamentan ambas probanzas. Y lo que ocasiona, pues, es un caos. Al momento de desahogarlas no sabemos qué es una, qué es otra, cómo, cuál, y se hace un verdadero desorden. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia en los códigos modernos es desaparecer la confesional. La prueba confesional pues sigue teniendo una fuerte carga inquisitiva. ¿Quedó claro? Entonces, como en este proceso ya no se busca la verdad, ya no se busca justicia, la confesional no es la prueba reina, pues queda prohibida la tortura. Recuerdan que en el sistema inquisitivo la tortura era un medio para asegurarnos que lo que se confesara fuese cierto. Pues aquí todo lo contrario, se prohíbe. Muy bien. Ahora, yo sé que dramáticamente, espiritualmente, como personas, cuando vemos que el sujeto activo del delito confiesa, pues hasta nos emocionamos. Por eso en las películas siempre, cuando en un interrogatorio hacen que confiese el que cometió el delito, hasta es el momento cumbre de la película, ¿lo han notado? Pero reitero, eso es para fines dramáticos. En el proceso tenemos que entender que no es así. Muy bien. Les comento, en un caso que lleve en un delito de feminicidio, al momento que el sujeto activo del delito declara, logro en su declaración, en el interrogatorio que realizo, pues que él comience a aceptar su intervención. Y casi me dice, pues mira, que dé gracias que no la maté ahí y la maté 2 horas después. No la maté nada más porque estaba presente mi hijo. Pero si no, ahí mismo quedaba. Bueno, pues la declaración suena dramáticamente perfecta, ¿no? Incluso un colega del despacho me dijo, ya está, abogado, ya la hicimos. Le digo, no, apenas estamos caminando. Viene lo más importante, tener pruebas que hagan verosímil esto. Porque con la pura confesional se va libre. Incluso hay jurisprudencias que establecen eso, que no se puede condenar a un sujeto con solo la prueba confesional. ¿Quedó entendido? Entonces, en este sistema también se va a exigir que las partes que intervengan en él se conduzcan con verdad. En el sentido que si no lo hacen, van a ser sancionados. No te voy a torturar, no busco verdades, no busco justicia, pero si vienes ante mí, me vas a decir la verdad. Por lo tanto, castigaremos la mentira. Y así se establecerán tipos penales para ello. En otros países se le llama perjurio. ¿Por qué? Pues porque te hacen jurar antes de declarar. En nuestro país no juramos. Se nos protesta conducirnos con verdad.
¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque nuestro país, ustedes saben, tiene un contexto, una formación laica. Y los juramentos, ustedes lo han visto en la televisión, en las series, pues son normalmente ante algún libro sagrado. Y así ven que ponen la mano sobre la Biblia y la otra sobre el corazón y juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pues en nuestro país se nos protesta para conducirnos con verdad. Les platicaba que en el Estado de México te ponen frente a la Constitución y el lábaro patrio, nuestra bandera, y te protestan a conducirte con verdad frente a estos símbolos patrios. Bueno, la Constitución no es un símbolo patrio, o sí, ya no recuerdo. Es la bandera, el himno y el Congreso, ¿no? Creo. ¿O cuáles son los tres símbolos patrios? El escudo, ¿no? El escudo, perdón. El escudo, la bandera y el himno nacional. Bueno, aquí te ponen frente a la bandera y la Constitución. Y te dicen, acuérdese que con esa bandera se envolvió Juan Escutia y brincó por el castillo de Chapultepec para que hoy tengamos el país que tenemos. Entonces, frente a ella usted va, lo protestamos a que se conduzca con verdad. Y como platicaba Denise, pues sí hacemos linchamientos y demás. ¿Ustedes creen que no, con la bandera enfrente y la Constitución en la mano, vamos a decir, sí voy a decir la verdad y después digamos mentiras? ¿Qué piensan? ¿Tú qué piensas, Denise? Pues sí, que de todas formas lo vamos a hacer, tengamos a quien tengamos enfrente o juremos por quien juremos. ¿Y pasará lo mismo en otros países que te pongas la mano sobre la Biblia y de todos modos bajando te mientas? Sí, Sí. Habrá quien sí tenga temor de lo que represente ese libro sagrado o quien le tenga respeto a la bandera y por X o por Y no mienta. Pero en realidad o en rigor de verdad, el motivo por el que no se miente es por la sanción si descubren que mentí ante un juez. Y en Estados Unidos las sanciones son muy severas. ¿Sale? Son penas privativas de libertad. Bueno, siguiente característica. El imputado siempre sabe quién lo acusa, de qué se le acusa y qué testigos deponen en su contra. Siempre, desde un inicio. Y por lo tanto, hay que entender. ¿Recuerdan ustedes que en el sistema inquisitivo todos estos aspectos no fueron o no eran dados a conocer sino hasta el momento de la puesta en publicidad del proceso, que era ya que se habían desahogado todas las pruebas? Pues en un sistema inquisitivo esto no va a ser así. Perdón, en un sistema acusatorio. En un sistema acusatorio, desde que el sujeto llega en el primer momento, ya sea penal, ya sea civil, ya sea de cualquier materia, tiene derecho a saber de qué se trata, el por qué lo están sometiendo a un proceso. ¿Y ello en qué consiste? Saber, uno, de qué se me acusa o de qué se me demanda, si gustan en materia civil. Dos, quién me acusa o quién me demanda. Tres, qué testigos hay para hacer esta acusación o demanda. ¿Esto por qué es así? Para garantizar
la defensa adecuada. Si yo no conozco estos elementos, pues va a ser muy difícil defenderme, ¿no creen? Imagínense que yo llego y le digo, Erandi, ya me dijeron lo que hiciste, ¿eh? Yo creo que ahora sí te van a fregar, Erandi. ¿Qué me preguntarías? Por. Pues, ay, tú sabes, no te hagas. Lo que hiciste ayer, ¿te vieron? ¿Cómo te defiendes? No sé de qué me habla. Y pensemos aún más, me preguntas, ¿pero quién me vio? ¿No me dirías? Sí. Y te voy a contestar, se dice el pecado, no el pecador. No se puede defender. En un sistema acusatorio, usted tiene que saber en todo momento quién lo acusa, de qué se le acusa y qué testigos hay para él. ¿Qué pruebas? Todas las pruebas, no nada más los testigos, todas las pruebas. Esto debe de estar plenamente garantizado en el sistema acusatorio. Muy bien, y estas serían las características del sistema acusatorio. ¿Alguna duda? Muy bien. Veamos, esto es rápido y el sistema mixto. Pues ustedes se imaginarán que el sistema mixto es un sistema que tiene pedazos de acusatorio y pedazos de inquisitivo. Les comentaba que hay autores que dicen que existe un sistema mixto o que existió y lo sitúan propiamente en el derecho napoleónico, 1805, 1810, cuando Napoleón crea un procedimiento donde la etapa de instrucción era secreta, inquisitiva, y la etapa de juicio era acusatoria o pública. Pero en rigor de verdad, ustedes que ya conocen el sistema inquisitivo español, ¿qué no la etapa de instrucción era secreta? Y después teníamos una etapa que se llamaba puesta en publicidad, donde ya era público y después se emitía la sentencia. Entonces, ¿dónde encuentran ustedes un sistema mixto? Yo soy de la segunda corriente que señala que no existen sistemas mixtos. O estamos en presencia de un sistema acusatorio o de un sistema inquisitivo. Imagínense ustedes, dividamos un sistema o un procedimiento en 4 etapas. Las primeras 3 van a ser inquisitivas. Te voy a torturar, no vas a tener derechos y todo va a ser secreto. Y la última, la cuarta, vas a tener todos los derechos del mundo, voy a presumir tu inocencia. Les pregunto, ¿se podrá? Los sistemas mixtos rompen un principio de la lógica, el principio de identidad, que indica una cosa es o no es. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Decir que algo es mixto, es decir, esto es inquisitivo y es acusatorio al mismo tiempo. ¿Se podrá? No. Si les digo, aquí tenemos un vaso con agua limpia, pura y cristalina.
Sabrina, si yo le digo aquí tengo un vaso de agua pura, limpia y cristalina y le echo una gota de tinta, ¿sigue siendo un vaso de agua limpia? ¿No? Bueno, le digo, no es agua limpia, es agua mixta. ¿Se la toma? No. Pues es agua sucia, ¿no? Lo mismo ocurre con los sistemas. O es inquisitivo o es acusatorio. ¿Queda claro? Esta idea de un sistema mixto está presente en nuestro país y muchos autores hablan que fue lo que existía. Y fue lo que cambiamos del sistema mixto al sistema acusatorio. Yo soy la idea de lo que existía era un sistema inquisitivo y de que estamos en transición a un sistema acusatorio, pero todavía tenemos inquisición. ¿Estamos? Nada de mixto. A mí no me gusta la mixtura. Muy bien. Bueno, ha terminado nuestro tiempo el día de hoy. Les deseo un excelente resto de jornada y un bonito fin de semana. Nos vemos por acá el día lunes. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos.